Señor, te damos gracias en esta hora. Alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos hoy a ti la gloria y la honra. En esta hora, Señor Jesucristo, permítenos abrir tu palabra. Permítenos poder compartir, Señor Jesucristo, en esta hora, Dios, aquellas verdades, aquellos principios que podemos saber y entender que tú tienes para cada uno de nosotros. Y en esta hora te ruego uses mi vida. Me pongo en tus manos, Dios, para que seas tú, Espíritu Santo, hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras vidas, Dios. Te doy gracias, te doy la gloria, te doy la honra. En esta hora, Señor, bendice a tu pueblo. Bendice, Señor, quienes van a ver, Dios, esta transmisión. Te damos gracias, te damos la gloria y te damos la honra. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos, sea bienvenido en esta hora para poder estudiar la palabra de Dios. Lo que hemos venido estudiando en estos días han sido a los 24 ancianos que se encuentran en el libro de Apocalipsis 4 y 5, pero que de la misma manera también lo hemos visto en otras escrituras que Dios nos ha mostrado, porque estamos viendo de alguna manera todo lo que el Señor nos muestra acerca de restaurar y levantar el tabernáculo caído de David, que es de donde nosotros empezamos este estudio y nos trasladamos a lo que Dios nos enseña que existe, que hay y que está dentro del trono. El día de hoy lo que nosotros vamos a estudiar es el cuadro o el nombre número 10, y el nombre número 10 es el nombre de perdonador de la transgresión, Nasa Pasha. Y bueno, también en este estudio lo que nosotros estamos viendo son también las necedades. La número 10 que toca o que tocaría estudiar en su momento es el ojo maligno. Pero bueno, estamos y vemos que el número 10 que Dios le mostró a Moisés en Éxodo 34 es el perdonador de la transgresión, Nasa Pashat. Es lo que vamos a estudiar. Lo que nosotros hemos venido también viendo en este tiempo, nosotros nos encontramos con que esta formación que nosotros vemos aquí en este lugar y que el apóstol Juan lo vio en el cielo, es la formación de un trono de 4 seres vivientes, pero también nosotros encontramos a 24 ancianos que están rodeando el trono. Y los 24 ancianos, juntamente con los 4 seres vivientes, la Biblia nos deja ver que ellos fueron redimidos y ellos fueron hechos reyes y sacerdotes. Pero estos 24 ancianos, que es donde nosotros nos hemos detenido, ellos les dan 24 acciones de gracias al Señor nuestro Dios. Así que son 24 ancianos porque 2 ancianos corresponden a cada uno de los 12 nombres gubernamentales de Dios que uno por uno hemos venido estudiando. Ahí en su pantalla usted puede ver el número 1, que es de donde nosotros encontramos que se inician estos 24 ancianos. Ahí usted puede ver y hemos venido viendo las 24 acciones de gracias que dan estos 24 ancianos. Así que nosotros tenemos pues 24 ancianos, vamos a contarlos. Aquí está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, el 18. Y hoy vamos a ver qué acción de gracias dan los ancianos número 19 y el anciano número 20. Para eso, por favor, vamos a nuestras Biblias y abramos Apocalipsis 7:12. Abra su Biblia en Apocalipsis 7:12, que es donde también nosotros encontramos las acciones de gracias que dan
estos 24 ancianos. Y nos dice así la palabra de Dios, diciendo, vamos a leer el 11, y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y los 4 animales, y postráronse sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. La semana pasada vimos que ellos dicen amén y ellos le dan gracias a Dios por la bendición y la sabiduría. Pero en esta ocasión el número 19 que nosotros encontramos es que ellos dan acción de gracias. Nos dice aquí el versículo 12, es la primera vez que nosotros encontramos acción de gracias de parte de los 24 ancianos. Y cosas que nosotros podemos aprender y saber precisamente es en qué momento en nuestros corazones y en nuestras vidas, porque la Biblia nos dice que debemos de dar gracias a Dios en todo, siempre. Y dice también la Escritura que sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Ellos ya han pasado niveles, circunstancias, situaciones, hemos venido viendo todo lo que hacen, pero ellos ya se encuentran y se han encontrado con 9 nombres que han venido obrando en su favor, con 9 nombres que han venido obrando a través de su vida, y entonces ellos dan una acción de gracias. Es distinto una vez que uno ha caminado. Tal vez en el inicio dábamos gracias, pero hoy sabemos que gracias es de una manera diferente, es de una manera distinta, es de una manera con un entendimiento, porque sí sabemos y entendemos que todo lo que Dios manda, que todo lo que Dios envía a nuestras vidas, sabemos que todo nos ayuda para bien. Y también la acción número 20 que nosotros encontramos que hacen estos 24 ancianos, la número 20 nos dice que ellos le dicen a Dios la fortaleza, la fuerza. En su momento, cuando somos salvos, podemos saber que Dios nos da una fortaleza. Pero una vez que usted y yo crecemos, le damos gracias, lo que podemos entender que nosotros no tenemos ninguna fuerza, que nosotros no podemos nada, que nosotros no sabemos nada, que nosotros no comprendemos nada y que la única fortaleza viene del Señor nuestro Dios. Así que ellos vienen, le dan el anciano número 19 y el anciano número 20 le dan acción de gracias y le dan la fortaleza y le dicen, Señor, toda la fuerza, todo lo que soy, lo que he logrado, mi trabajo, mi vida, mis bienes y todo lo que sé que tengo, ciertamente tú me lo has dado, Señor mi Dios. La fuerza, la fortaleza, el poder, todo viene de ti, por lo cual, Señor, te damos gracias, te damos gracias. Que eso sea, que eso se impregne en nuestro corazón, que eso se impregne en nuestras vidas, poderle dar gracias al Señor nuestro Dios. Y juntamente con este estudio, lo que nosotros hemos venido estudiando es que nosotros tenemos que hay 12 nombres gubernamentales que Dios le mostró a Moisés cuando lo llevó por segunda vez para darles las tablas de la ley nuevamente, porque sabemos que las primeras Moisés las había roto. Y entonces nosotros hemos venido estudiando cada uno de estos 12 nombres y ya vimos y estudiamos el número 1 que es Jehová, y también vimos al fuerte, al misericordioso, al piadoso,
tardo para la ira, grande en benignidad, grande en verdad, perdonador, preservador de abundancia. Luego vimos también perdonador de iniquidades, y hoy vamos a ver en esta hora el perdonador de rebelión o perdonador de la transgresión. Gracias, Jesús, perdonador de la rebelión o perdonador de la transgresión. Nosotros encontramos que ya la palabra es el nombre número 10 para nosotros poder vencer los malos pensamientos, que es una de las necedades que tenemos dentro de nuestro corazón. El Señor viene y nos dice que Él tiene un nombre que se llama perdonador de rebelión o también perdonador de la transgresión. La palabra para perdonador ya la vimos hace 15 días, y la palabra es nasá y significa perdonar, significa levantar la cara, poner en pie, levantar la cabeza de un prisionero, liberarlo, estar alegre, llevar el pecado, quitar el pecado, absolver, ser hecho libre de iniquidad, pecado y transgresión, que son considerados cargas. Ya vimos todos esos significados y vamos en esta hora a ver lo que significa perdonador de la transgresión. La palabra transgresión o rebelión en el hebreo significa pesha o pasha y significa una expansión. Significa separarse de una autoridad justa. También significa apostatar, significa disputa, significa rebeldía, significa ofender y significa revuelta. Entonces nosotros lo que encontramos aquí, cuando a nuestro ser y a nuestra vida lo que viene es la rebelión, o lo que viene es este pecado que se llama transgresión. Lo que nosotros hacemos cuando hay una rebelión, hacemos una expansión, hacemos un espacio que se libera, y obviamente sabemos que por lo regular en nosotros las rebeliones siempre vienen en contra de todas las cosas o las gentes, las personas que ciertamente Dios ha puesto en autoridad. Pero también Dios tiene una cabeza, Él es una autoridad, y cuando nosotros hacemos y cometemos rebelión, podemos hacer y cometer una expansión entre nosotros y Dios. Y también vemos aquí que significa separarse de una autoridad justa. Cuando en nuestra vida cometemos rebelión o cometemos transgresión, Él es justo, Él es amor, Él sabe lo mejor que nosotros necesitamos para nuestro ser y nuestra vida, el poder nosotros cambiar, ser distintos, ser diferentes, y Él es justo para mandarlos lo que necesita nuestro corazón para nosotros poder seguir caminando. Pero significa separarse de una autoridad justa. Y aquí encontramos una palabra muy dura, una palabra tremenda, pero la rebelión significa apostatar. Y una vez que usted conoce algo, una vez que alguien conoce de Dios, nosotros somos los únicos que podemos apostatar. El mundo no puede apostatar porque no ha querido, no conoce o no quiere de las cosas bellas que tiene Dios para nosotros. Pero nosotros que conocemos la luz, una vez que nosotros cometemos rebelión, somos los únicos que podemos apostatar. También significa disputa, el poder pelear,
Y aquí está, significa rebeldía, perdonador de la rebeldía. Y nos dice que significa ofender y revuelta. Y hoy que de alguna forma está todo mundo en un caos, lo que la mayoría de la gente quiere y desea hacer es hacer revueltas, es hacer todo ese tipo de cosas que van siempre en contra de la autoridad. Nosotros encontramos que la transgresión o pashat es una oposición o rebelión voluntaria en contra del nombre santo y la Torá del Señor. La transgresión es un acto malvado que brota de la malicia y la rebelión en contra de Jehová, el Padre no engendrado y su causa eterna o plan maestro. Hay que echar fuera al viejo necio del yo que se sienta en el trono robado del corazón. En su ingratitud, este continuamente hace que la lengua cometa transgresión. Nos dice que la lengua comete transgresión en contra del nombre santo del Señor, hablando cosas rebeldes e injuriosas en contra de su naturaleza. Vamos por favor a leer Proverbios 10:19. Proverbios 10:19 nos dice así: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. La transgresión pasha se ha traducido en este versículo, ahí donde dice pecado es en el hebreo es pasha. En este versículo se ha traducido como pecado. Cuando la transgresión oculta el odio en el corazón, una multitud de palabras proporcionan un vehículo para las calumnias del deslenguado. Dios ha rodeado la lengua con 2 paredes de hueso y dientes y 2 de carne, los labios, en un noble esfuerzo para ayudar al hombre a mantenerla dentro, de manera que el sabio observa y refrena sus labios de calumnia. Si es bueno para el hombre sabio estar en silencio, cuando más para el necio. Si un hombre sabio lo que hace es guardar silencio. Obviamente hay un necio en nosotros que lo que desea es hablar. Por eso en las muchas palabras no falta el pecado, y el que refrena y dice y queda en silencio, ese es prudente. La lengua obedece al viejo necio en el corazón, barbotando afirmaciones mentirosas, atribuyendo la causa del Señor y su plan maestro a la gente, lugares, cosas, circunstancias y situaciones, en vez de reconocer al Señor soberano como la causa eterna de todas las cosas. La lengua publica la desconfianza del viejo necio en el efecto redentor del Señor, en su constante murmuración, quejas y críticas, porque no redime sus situaciones dolorosas. Después de todas sus transgresiones de corazón y de la lengua, los creyentes se admiran preguntándose por qué el Señor, el Hijo unigénito, no obra sus efectos redentivos en favor de ellos. El Señor Jesucristo no puede obrar efectos redentores en favor nuestro, en tanto que no santifiquemos el nombre del Padre, al confiarlo como la causa y planeador maestro de todas las cosas. Aunque el Señor ha rodeado nuestra lengua con 4 paredes de hueso y carne, no podemos controlarla cuando nuestro corazón está empujando su transgresión sobre ella. No podemos controlar nuestras lenguas mientras nuestros corazones
están llenos con la transgresión de la rebeldía, pendencia, disputa y separación del Padre soberano como la causa y el Hijo como el efecto redentor. También nos dice, cuando el corazón del hombre está lleno de transgresión en contra del nombre perdonador del Señor y el propósito de su voluntad se complace en ofender al prójimo. Y vamos a leer, por favor, Proverbios 17:19. Proverbios 17:19 dice así: la prevaricación ama al que ama pleito, y el que alza su portada, quebrantamiento busca. Cuando el corazón del hombre está lleno de transgresión en contra del nombre perdonador del Señor, y el propósito de su voluntad se complace en ofender al prójimo. El hombre rebelde y pendenciero siempre se deleita en ofender a otros porque ama la contienda. Un corazón lleno de transgresión ama el pleito sobre la religión, ama ir a la ley del mundo y ama discutir en conversaciones ordinarias. Esto lo tenemos usted y yo, esto está en nuestro corazón, en nuestras vidas, este lado de las transgresiones, las rebeliones. El Señor nos ayude, porque nosotros vemos a gente siempre queriendo pelear, queriendo tener la razón. La prevaricación ama al que ama el pleito, y al que alza su portada, quebrantamiento busca. Nos dice también, el que encubre su transgresión, esto es, el que rehúsa admitir su culpa, no prosperará ni tendrá éxito en sus esfuerzos malvados para esconder sus malos actos. Vamos por favor a Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Gracias, Jesús. Lo tenemos. Dice así: el que encubre sus pecados, ¿qué cosa, hermano? No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. La palabra que encontramos aquí para pecados es esta misma que estamos estudiando: rebelión o transgresión, peshá o pashat. Entonces nos dice aquí la Escritura que el que encubre su transgresión, esto es, el que rehúsa admitir su culpa, no prosperará ni tendrá éxito en sus esfuerzos malvados para esconder sus malos actos. Pero quien confiesa y olvida sus transgresiones, al ir al perdonador de la transgresión, obtiene misericordia. Confesar el pecado sin apartarse de él, obviamente también no tiene eficacia. Podemos confesar, pero necesitamos apartarnos de ello. La confesión debe ir acompañada por una determinación sincera de no repetir la ofensa. Cuando el Señor, el perdonador de las transgresiones, oye una confesión sincera y ve una determinación sincera, perdona entonces la transgresión. Qué hermoso, qué bello es el Señor nuestro Dios. Qué bello es nuestro Dios. Y dice aquí, cuando el hombre enojado nubla sus sentidos con los humos iracundos de su ira, abunda en transgresión. Proverbios 29-22, vamos a leer. Proverbios 29-22. Dice así la palabra de Dios: el hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Cuando el hombre enojado nubla sus sentidos con los humos iracundos de su ira,
abunda en transgresión. El hombre abunda en indignación pecaminosa y en transgresión repugnante, porque no puede controlar las situaciones y circunstancias que lo rodean y que han sido creadas por la causa eterna del Padre no engendrado. La transgresión en la mente carnal se revela y rehúsa reconocer al Señor Jehová como la causa eterna y planeador maestro de todas las cosas. Por lo tanto, se enoja, se llena de ira y se aleja de la autoridad soberana de Dios. Pero el perdonador de las transgresiones espera pacientemente a que sus hijos apóstatas e inconstantes regresen a él y se arrepientan de sus transgresiones. Cuán lastimeramente ciego es el pobre hombre mortal. No tenemos que vivir en la miseria, ayes y aflicción de nuestras transgresiones, porque Jesús ya los ha llevado. Él empieza obrando sus efectos redentores tan pronto como nos arrepentimos, tan pronto como reconocemos a su Padre no engendrado como la causa y el planeador maestro. Nosotros vemos aquí y nosotros podemos entender lo que la Escritura nos está mostrando. Cuán lastimeramente es aquel que se aleja del Señor nuestro Dios. Y no sé, aquellos que manejan, porque expreso, nosotros somos los únicos que podemos apostatar. Y obviamente de los pasos o de la manera en que nosotros nos alejemos son los mismos pasos o lo mismo que nosotros tenemos y debemos de regresar. Aquellos que manejan, sabemos que están en su lugar donde tienen su casa, su familia y todo. Y entonces hoy, gracias por los aparatos que se tienen, ponen el GPS y ponen la dirección a donde quieren ir. Hay quienes dicen, bueno, queremos ir aquí a comer a un X restaurante y ponen el GPS y les indica, y ahí nos dice incluso en cuánto tiempo se puede llegar a ese lugar. Y entonces nos dice también, cuando le ponemos para regresar a la casa, el tiempo para volver. Y así, conforme usted le ponga el GPS, si está en una ciudad y dice, bueno, quiero, por ejemplo, aquí estamos en Jiquilpan y digo, quiero ir a Guadalajara, el GPS me marca 2 horas para ir a Guadalajara por autopista y por la libre me marca 2 horas y media. Pero si yo quisiera ir a Querétaro son 4 horas y media y a Necaxa, Puebla son 8 horas, no son 6 horas, 6, 7 horas más o menos, a lo mejor 8. Y ya que esté en el lugar hasta donde yo me alejé, son las mismas horas que yo tengo que regresar. Por eso el que comete apostasía o rebelión o transgresión, sabiendo que rechazamos el plan maestro de Dios, porque Dios es el que hace y tiene la causa y el efecto de todas las cosas. Hermano, son los mismos pasos, son los mismos kilómetros, son las mismas horas que usted se tiene que regresar. No se aleje mucho de Dios, porque podemos saber y entender que hay gente que ya no regresa porque sabemos que se alejó demasiado. Pero nos dice aquí, hermano, que Jesucristo ya ha provisto su sangre expiatoria para nuestras transgresiones a través de sus heridas en la cruz del Calvario. Vamos por favor a abrir la palabra de Dios en Isaías 53 y leamos primeramente el versículo 5. Isaías 53, versículo 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Vamos a leer, por favor, el versículo 8, nos dice de esta manera: de la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes. ¿Por qué? Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Eso nos dice el versículo 8, todo lo que pasó el Señor Jesucristo tiene un plan, un propósito, pero él fue herido por la rebelión. Así que Jesucristo ya ha provisto su sangre expiatoria para nuestras transgresiones a través de sus heridas en la cruz del Calvario. La rebelión y sublevación de nuestras transgresiones lo hirieron en la cruz del Calvario. Jesucristo ya ha provisto su sangre expiatoria que ha comprado nuestro perdón y nuestra absolución. Sí, Él fue herido por nuestras transgresiones, lastimado por nuestras transgresiones. El pueblo del Señor, entonces encontramos que nosotros somos culpables de transgresión y también somos culpables de transgresiones. ¿Por qué transgresión y transgresiones? Porque podemos saber que tenemos al Padre Celestial, al cual usted y yo ofendemos, pero tenemos también al Hijo de Dios, al cual ofendemos de distintas maneras. Y entonces nosotros vemos aquí una balanza y el pueblo del Señor, dice, es culpable de transgresión y transgresiones. Nos dice aquí que la transgresión que es en contra del Padre, no engendrado como la causa eterna y planeador maestro. Transgresión contra el Padre no engendrado como la causa eterna y planeador maestro. El Señor nuestro Dios es la causa de todas las cosas y Dios nos lo dice y nos lo deja saber. Dios es Él es la causa de todas las cosas. Bendito su nombre. Él es la causa eterna y el planeador maestro. Y las transgresiones las cometemos contra el Hijo unigénito, porque Él es el efecto redentor. Solamente hay una transgresión contra el Padre, y esa es la rebelión en contra de su causa y su plan maestro. Hay muchas transgresiones en contra del Hijo, cometidas por el hombre revoltoso, que continuamente está tratando de redimirse a sí mismo y a las situaciones de la vida, en vez de hacer al Hijo su redención. Que Dios nos pide, Él es la causa y en su Hijo el efecto, y el poderle decir: Señor, tú sé que todo esto que está pasando y está sucediendo viene de ti, y el Señor Jesucristo, en ese plan maestro, Él me va a redimir. Él nos ama, tu Padre y tú tienen ese plan maestro. Hay muchas transgresiones que se cometen diariamente en las vidas del pueblo de Dios, ignorante de la sangre redentora de Cristo, que está presente para librarlos de la multitud de sus actitudes y emociones malvadas que se hacen manifiestas porque no tienen el control y no pueden redimir, tanto en las situaciones dolorosas como en las situaciones y circunstancias agradables de cada día. Si las situaciones son dolorosas, la carne murmura y se queja porque no tiene el control. Si las situaciones son agradables, la carne pierde el control, deleitándose y gloriándose en el placer mundano en vez de en el Señor. Cuán satisfactorio es saber que el Señor, el perdonador de las transgresiones, tiene el remedio efectivo para nuestras enfermedades. Vamos por favor a leer Isaías
43:25. Leamos por favor Isaías 43:25. Nos dice de esta manera: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43:25. El pueblo del Señor tiene tan fatigado al Padre y al Hijo con transgresión y transgresiones, que podrían justamente esperar que el Padre y el Hijo nunca les perdonaran su ingratitud tan crasa. Sin embargo, por amor de su santo nombre, el perdonador de las transgresiones perdona. El Señor Jesucristo perdona las transgresiones para que la gloria del nombre de Jehová no sea profanada, y para que el corazón perdonado pueda ofrecer sacrificios de alabanza y acción de gracias al Señor. Leamos por favor Isaías 44:22. Abra sus Biblias. Isaías 44:22 dice de esta manera: yo deshice como a nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Tórnate a mí, porque yo te redimí. Naturalmente hablando, es una cosa pequeña para el Señor disipar nubes espesas ante el viento y hacer que las nubes se desvanezcan ante el sol. De la misma manera, cuando el pueblo de Dios se vuelve al Señor con todo su corazón, es una cosa pequeña para Él disipar las nubes encrepadas, violentas e iracundas de la transgresión. Con el aliento de gloria resucitada de Jesucristo, para Él es una cosa pequeña desvanecer la nube de nuestra transgresión ante el sol de justicia cuando se levanta con salud en sus alas. Vamos por favor a abrir la palabra de Dios. Por eso es que nos leímos en Isaías 44:22. Dice: yo deshice como a nube tus rebeliones. Gloria a Dios, Él las deshace de esa manera tan hermosa. Como a niebla tus pecados, y dice Dios: tórnate a mí, porque yo te redimí. Vamos por favor a leer Isaías 58:1. Isaías 58:1 dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Dios ordena a sus siervos, ministros literalmente, elevar su clamor fuertemente por encima de las amenazas y con voces claras y fuertes mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones. No deben restringirse en el uso de su garganta o su voz mostrando al pueblo de Dios sus transgresiones. El siervo no debe rehuir el herir al transgresor, debe buscar y decirle en dónde está su corrupción, hurgando hasta lo más profundo de su corazón, aunque pueda buscarse enemistades. Y entonces recordamos que el Dios es perdonador de transgresiones y lo que desea es que su pueblo se arrepienta para poder perdonar sus transgresiones por amor de su nombre. Gracias, 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 gracias Jesús. El Señor nuestro Dios es perdonador. El Señor nuestro Dios es amor. En esta hora, sabiendo que el Señor habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, y que la semana que viene, si Dios nos presta vida, vamos a hablar acerca del ojo maligno, que precisamente nos lleva a que nosotros podamos cometer este tipo de cosas y transgresiones dentro de nuestra vida. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude, y recordar la rebeldía, apostatar, es lo que le desagrada al Señor. Los 24 ancianos dan acción de gracias porque entienden que Dios es la causa y el efecto de todas las cosas, y nosotros sabemos
que de Él viene la fortaleza para poder comprender, resistir, aguantar, soportar todo lo que venga, todo lo que Dios haga para nuestros corazones y nuestras vidas. En esta hora deseamos que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios cuide tu semana, que Dios guarde tu corazón, tu ser y tu vida, y que sea Dios, y que podamos ir ante Él para entregarle nuestras transgresiones, nuestras rebeliones, nuestros pecados. Vamos a orar en esta hora por su palabra. Señor, te damos gracias. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Señor, exaltamos y glorificamos tu nombre. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra. En esta hora nos ponemos en tus manos, Señor Jesucristo, y que seas tú. Y en esta semana que va a iniciar, en esta semana que viene, seas tú, bendiciendo nuestros corazones, bendiciendo nuestras vidas. Que no nos alejemos, Señor, de ti, porque de la misma manera en que nosotros nos alejamos, es la misma manera también los pasos que hay que dar de regreso. Elías se fue hasta el monte Horeb y tuvo que regresar. Dios, que no nos apartemos de ti, que no nos alejemos de ti, sino que podamos ser fieles a ti. Bendice esta semana a tus hijos, guárdalos, cércalos, cuídalos, sé con ellos, bendiciendo Dios su salida, su entrada, su ser, su vida. Y en esta hora al salir de tu casa, rogamos que sea tu bendición, que seas tú yendo con nosotros, que seas tú caminando en nuestras vidas, Dios, y bendícenos con esa bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Dios te bendiga. Gloria a Dios.